después de haber regañado a la comunidad de Roma, después de haber señalado sus deficiencias, después de haber corregido la división entre hermanos en la fe, Pablo termina su carta magna con un simple recordatorio: judíos, creyentes y paganos conversos son miembros de una sola familia. Pablo pide comprensión mutua y que los fuertes apoyen y ayuden a los débiles. Simplemente, Pablo les pide que se traten unos a otros como tratarían a Cristo mismo. Sean mutuamente acogedores, como Cristo los acogió. Pablo señala que tanto los judíos como los paganos estaban destinados desde la antigüedad para glorificar a Dios y honrar su misericordia. Todo el drama bíblico apuntaba a que la raza humana sería incorporada dentro de la familia de Dios. El proceso de salvación se extendía a través de la historia humana y cada vez un mayor número de personas eran invitadas a participar del rango de hijos de Dios. Primero un matrimonio, Adán y Eva, fueron invitados a ser miembros de la familia de Dios. Luego una familia, Noé y los sobrevivientes del diluvio, entraron en una alianza con Dios y pasaron a ser miembros de su propia familia. Después una tribu, el patriarca Abraham y su gente, fueron incorporados dentro del plan familiar de Dios. Más adelante, la nación hebrea con Moisés y los israelitas liberados de Egipto fueron llamados a ser hijos de Dios. El plan salvífico se expande siglos más tarde y con el rey David el imperio entero fue integrado dentro de la familia de Dios en la tierra. Pero con la alianza definitiva de Cristo, que la sella con su propia sangre, la humanidad entera es llamada a ser parte de la familia terrenal de Dios. Esta es la familia a la cual Pablo invoca y llama a los judíos y conversos de Roma a descartar sus diferencias y unirse, pues ahora forman un solo cuerpo en Cristo. El cristiano es nada menos que un miembro de la familia de Dios en la tierra. Con el bautismo que ha alabado Pablo en su carta, somos incorporados dentro de la familia del Creador. El renacer a través de las aguas bautismales nos eleva al rango de hijos de Dios y partícipes de la propia naturaleza divina. Nuestra esencia es transformada y con el rito bautismal formamos parte de la propia familia trinitaria. Es el proceso de salvación, que más que solo absolvernos de nuestras fallas como en un sentido legal, es transformarnos en hijos propios del Dios omnipotente y por lo tanto es el proceso escandaloso de la divinización de la raza humana. La salvación que otorga el sacramento bautismal es la teócesis del hombre. Cristo había anunciado nuestro destino final como hijos del Altísimo y partícipes de su naturaleza. ¿No está escrito en la ley, yo dije, ustedes son dioses? Jesús está citando el Salmo 82 que dice: ustedes son dioses, todos son hijos del Altísimo. Por lo tal, el Catecismo de la Iglesia Católica declara: por el Espíritu Santo participamos de Dios. Por la participación del Espíritu, venimos a ser partícipes de la naturaleza divina. Por eso, aquellos en quienes habita el Espíritu están divinizados. Por lo tal, siendo cada uno de nosotros hijos de Dios, profetas del Altísimo, sacerdotes del Creador, una nación santa, escogida para anunciar sus maravillas, debemos ver a Cristo dentro de los otros y amarnos como Él nos amó. Por lo tal, las divisiones y rencores entre la familia de cristianos de Roma era incompatible con el mensaje central salvífico, que es que formamos una sola familia.
la familia de la Iglesia verdadera, la familia de la Iglesia Católica Romana. Como un padre que después de corregir a sus hijos por haber peleado entre ellos, luego les recuerda que ellos son hermanos y tienen que amarse, la carta a Roma sigue este patrón básico de pedagogía. Su corrección inicial es dura y directa, pero necesaria para recordarles que todos son pecadores y necesitan de la misericordia de Dios. Pero además les advierte que la fe no se vive solo en el sentimiento o el pensamiento, sino también en la acción. Es la obediencia de la fe lo que demuestra la fe viva, y por lo tanto Pablo amonesta a los romanos a vivir una vida diferente al mundo que los rodea, pues ellos son santos en un camino de toda la vida que los llevará a la presencia de su Padre en los cielos. Pablo les recuerda que es un camino largo y pueden perderse y caer en cualquier momento. Les recuerda cómo él mismo es perturbado por la concupiscencia humana y cómo su carne débil actúa opuesta a sus deseos espirituales. Pero también les advierte que aún por muchas acciones de caridad y pureza en que vivan, nada que ellos pueden hacer les puede ganar la salvación, ya que esta es una gracia gratuita, otorgada por Dios a través del sacrificio de Cristo. Pablo les advierte que nuestro destino final es el cielo mismo, y así estamos predestinados desde la fundación de los tiempos a ser santos, y Dios nos ha transformado como un sabio alfarero con dones particulares para servir a nuestros hermanos. Pero todos compartimos del carisma universal de dar testimonio de nuestra fe y predicar el nombre de Jesús, pues si otros no oyen hablar de Él, tampoco van a creer en Él. Pablo resume su misión de apóstol entre los gentiles, que es conducir a los paganos a la obediencia. Pero en el proceso de rescatar al mundo pagano, también estaría recogiendo a su propio pueblo Israel, que estaba perdido entre ellos desde tiempos remotos. Esta conversión requería no solo la aceptación intelectual de la fe, sino la aplicación práctica de esta. Y la cumbre de la creencia en Cristo sería la renuncia de esta vida por Él. Las palabras de Pablo y su posterior visita y prédicas servirían para plantar firmemente la fe entre los creyentes de Roma y prepararlos para su futuro martirio. Los poderes proféticos que el Espíritu Santo había otorgado a Pablo resurgen una vez más al final de su carta, cuando pide las oraciones de los creyentes con un propósito específico, a fin de que en Judea no caiga en manos de los incrédulos. Pablo cayó en las manos de los incrédulos y eventualmente logró visitar Roma, no como un predicador famoso, sino bajo las cadenas de un prisionero común. Pero su ejemplo sirvió para alimentar la fe de los romanos y enfrentar su persecución con el valor y certeza de que Dios estaba con ellos. Pablo escribe a Roma el propósito de su misión, a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Una ofrenda es un instrumento que es empleado en un sacrificio, y Pablo ha preparado a la comunidad de Roma a hacer el sacrificio correcto para que la fe de unos pocos seguidores de un carpintero judío llegara a reemplazar el poder imperial de Roma. El nuevo imperio global que establece Cristo es un reinado sobrenatural y un reinado familiar. Colectivamente, la Iglesia Católica, Apostólica, Romana es un imperio de fe, con una sede temporal representante del poder espiritual que ésta ejerce.
esta sede es la colina del Vaticano en Roma, que ha reemplazado el poder militar del mundo antiguo del imperio. El Foro Romano es hoy una colección de ruinas en memoria de la grandeza del imperio anterior. Pero el verdadero imperio romano se extiende mucho más de lo que soñaron los césares de la antigüedad. El verdadero imperio romano es la Iglesia Católica, que ofrece culto a Dios desde donde sale el sol hasta el ocaso. Los templos paganos han sido borrados y ahora sus ruinas sirven como los cementos del rito eucarístico. Los sacrificios de bestias a ídolos falsos han sido reemplazados con el sacrificio definitivo del Cordero que quita los pecados del mundo. Los baños romanos se han rendido ante las pilas bautismales y los festivales paganos han sido reemplazados por las fiestas cristianas. La sangre de los primeros mártires romanos alimentaron la fe de un pueblo débil y pequeño que floreció en medio de la opresión y llegó a ser la familia global que es la Santa Iglesia Católica Romana. Así notamos cómo la fe y la transmisión de esta es un acto familiar. En su despedida de la Carta de Roma, Pablo menciona a diversas personas, pero es notable que estos son en su mayoría grupos de familiares. Aquí están mencionados los queridos amigos íntimos de Pablo, la santa pareja Prisca y Aquila. Pablo saluda a sus propios parientes, quienes formulan parte de los miembros de la Iglesia romana, y sus saludos se extienden a otros grupos de familias quienes se han convertido. Entre ellos se destaca el gran Rufo, quien era el hijo de Simeón, el cirineo quien le ayudó a Cristo a cargar su cruz. La despedida de Pablo señala que la fe no es un acto personal, sino un evento familiar. Así notamos cómo la fuerza del Espíritu se despliega con mayor potencia cuando la familia entera trabaja para el bienestar del reino de Dios. Por lo tal, estamos llamados a ser evangelizadores, primero de nuestras propias iglesias domésticas, nuestras propias familias. Pero la iglesia es una familia que trasciende los lazos natales e incorpora a los creyentes en una sola familia espiritual. Mientras escribe desde Corintio, Pablo nota que está acompañado por Lucio, Jasón, Sosipatro, pero también por su hijo espiritual, Timoteo. Estos son parientes de Pablo. Jasón era el mismo quien pagó la fianza para rescatar a Pablo y Silas en Tesalónica cuando fueron arrestados según Hechos 17. Sosipatro es mencionado también en el libro de Hechos como uno de los acompañantes de Pablo a Macedonia cuando partió de Efesio. Y por supuesto, Timoteo es conocido por todos como el dirigido en las dos cartas pastorales de Pablo que llevan su nombre. Aunque Pablo es el autor de la carta, su escritor es mencionado también, Tercio, quien saluda a la comunidad de Roma y se revela como el amanuense que ha preservado las palabras de Pablo, mientras que los dos últimos personajes mencionados son individuos de alto rango entre la comunidad de Corintio. Gayo es mencionado por Pablo al inicio de la carta de los Corintios. Yo no he bautizado a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo. Y también es al quien San Juan escribe su tercera epístola, animándolo a continuar su ministerio de financiar el paso de los evangelizadores. Yo, el presbítero, saludo a mi querido hermano Gayo, a quien amo de verdad. Este hombre de gran fe abría su casa a los predicadores que pasaban por el área y les ofrecía albergue y protección.
Era un hombre de mucho dinero, quien usaba sus recursos para extender las buenas nuevas. La inclusión de Gayo como ministro a los misioneros es a la vez un llamado a los creyentes de Roma a apoyar sus planes de eventualmente visitar España, usando el apoyo de la comunidad romana para completar su viaje, como Gayo apoyaba a los misioneros que pasaban por Corintio. Similarmente, otro hombre importante era el tesorero Erasto, quien había acogido la fe de Cristo, el cual es nombrado también en la segunda carta a Timoteo. Erasto se quedó en Corinto. Así, con una breve línea, Pablo anima a los creyentes de Roma a notar cómo los personajes importantes e influenciales de la comunidad de Corintio han acogido el Evangelio, pues su visión incluía la conversión de los mandatarios romanos, incluyendo el propio emperador. La diminutiva, débil y pobre comunidad de cristianos en Roma estaba destinada a transformar al imperio más potente de la antigüedad en el rebaño de Cristo. Pero notamos un detalle impactante de la estructura de la carta a Pablo a la comunidad de Roma. Un estudio cuidadoso de las enseñanzas paulinas revelan que la carta a Roma sigue un patrón sumamente similar a la prédica de Esteban. Este es un punto dramático de la psicología paulina que pasa frecuentemente desapercibido por estudiantes de sus obras. Pablo ha expuesto el papel del pueblo judío en claridad. Pablo ha retado a sus hermanos hebreos utilizando las mismas palabras de Esteban. Cuando el joven diácono se presentó a defender a Cristo en el Sanedrín, Pablo escuchó su argumento, que en aquel momento le causó la ira que lo llevó a aprobar la ejecución de Esteban. Pero en su carta a Roma, Pablo emplea los mismos argumentos de Esteban y los expande bajo su mente brillante. Pablo invoca la memoria de Abraham diciendo: Abraham creyó y llegó a ser padre de muchas naciones, como se le había anunciado. Como Esteban había recordado el ejemplo de Abraham diciendo: El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham. Pablo compara el pecado con la esclavitud en Egipto, cuando eran esclavos del pecado. Así como Esteban dijo: Nuestros padres no solo se negaron a obedecerle, sino que lo rechazaron, y sintiendo una gran nostalgia por Egipto. Pablo habla extensamente de Moisés. Moisés, en efecto, escribe acerca de la justicia que proviene de la ley. Como Esteban decretó: Moisés dijo a los israelitas: Dios suscitará de entre ustedes un profeta semejante a mí. Los temas de salvación, obediencia, herencia divina, esclavitud y familia que acoge el discurso de Esteban son repetidos por Pablo y expuestos en mayor claridad y profundidad. Sin duda, la conciencia de Pablo cargaba con el peso del asesinato de Esteban, y en su carta magna, la sombra del primer mártir tiñe sus páginas como su sangre cubrió las calles de Jerusalén. La historia de Esteban fue preservada por el evangelista Lucas en su segundo tomo, Los Hechos de los Apóstoles. Lucas era el fiel compañero de Pablo, por lo que debemos asumir que la persona quien le transmitió los detalles del juicio, la prédica y la muerte de Esteban a Lucas fue probablemente el testigo que estuvo presente en cada momento, Pablo mismo. El peso de la muerte del santo inocente debe de haber sofocado a Pablo, y su prédica hace eco a las palabras del primer mártir, pero congruente al tema de la carta a Roma, donde abundó el mal, sobreabundó la gracia. De todo mal y sufrimiento, Dios extrae el bien para su plan salvífico, y la muerte atroz de Esteban sirvió para que la conciencia de Pablo meditara su mensaje
y guíe a la comunidad de Roma y por extensión a nosotros también. Notamos las palabras de advertencia final a la carta a los romanos. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que provocan disensiones y escándalos, contrariamente a las enseñanzas que ustedes han recibido. Eviten su trato, porque ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio interés, seduciendo a los simples con palabras suaves y aduladoras. En términos bíblicos, la frase en referencia a enseñanzas que ustedes han recibido se refiere a las verdades transmitidas a través de la tradición. Antes que se formularan el canon bíblico, la fe era transmitida por la prédica oral y los ritos en la tradición. Por lo tanto, nuestra fe incluye no solo las palabras bíblicas que preservamos, sino también los ritos de fe que practicamos, que hemos heredado por tradición apostólica. Esta advertencia final de Pablo pareciera estar anticipando la reforma protestante que buscaba purificar el cristianismo de sus errores temporales de la época, reduciendo la fe a un acto personal sin carácter histórico y arrancando las ricas tradiciones de éste. Y la tradición magna que hemos heredado es la ceremonia eucarística. Desde los primeros años del cristianismo, el pueblo de Cristo ha cumplido sus palabras de continuar su celebración pascual en memoria suya. San Justín Mártir preserva la descripción de la celebración eucarística como se celebraba desde los primeros años del cristianismo. Escribiendo a principios del segundo siglo, San Justín narra la celebración eucarística esencialmente idéntica a como la celebramos hoy, pues es la misa de todos los tiempos. Pablo comenta de la continuación de la tradición en mayor amplitud en su carta a la comunidad de Corintio y lo hace dentro del contexto eucarístico, pues ser cristiano es seguir los mandamientos de Jesús, quien ordenó en referente a su cena pascual: hagan esto en memoria mía. Pero las ramas separadas, en su afán de simplificar el cristianismo, abandonaron la ceremonia heredada por siglos anteriores bajo la tradición católica, y hoy muchas de estas ramas, descendientes de los reformadores europeos, hasta han olvidado el mandato clave de Cristo de bautizar a las naciones. En vez ofrecen un rito vacío, desarrollado por el hombre, mal nominado el llamado al altar. No bastó con borrar los iconos, olvidar los escritos de los padres, arrancarle 7 libros al canon bíblico y desvalorar los sacramentos. El peligro de la reforma protestante de hoy es que ofrece una garantía de salvación falsa, basada en una mala interpretación de las palabras paulinas. El camino a la salvación es un proceso que nace de la gracia de Dios, pero que incluye la voluntad humana, demostrada por la obediencia de la fe, actuada a través de toda la vida. La salvación no es un acto singular de un momento particular, sino una vida entera dedicada al servicio de Dios bajo la obediencia de la fe, creyendo en el poder de la cruz de Cristo. Invocar el nombre de Jesús y aceptarlo en el corazón implica cumplir sus mandamientos. Su orden final fue clara: bautizar a las naciones, pero no solo esto, sino también enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Pues la fe no es un sentimiento, no es un evento singular en la vida, no es una aceptación intelectual. La fe
no se resume a proclamar a Jesús como Salvador personal, aceptarlo en el corazón y amarlo mientras continúa la vida pecaminosa. La fe es un estilo de vida completo que destaca al cristiano como alguien especial, diferente al resto del mundo, elegido desde los principios de la creación para ser hijos de Dios y luz entre las naciones. Esto es la obediencia de la fe. Es la fe viva, desplegada en el ejemplo de sus creyentes que están destinados a transformar el mundo entero y reemplazar los imperios terrenales con el imperio de la familia de Dios, su iglesia. En todas partes, dice Pablo, se conocía la obediencia de los creyentes de Roma. La carta a los romanos es la carta a nosotros mismos, los miembros de la familia global que formulan la Iglesia Católica Romana. Somos santos caminando el sendero de purificación, ejerciéndonos en obras de amor que expresan externamente nuestras creencias internas. Somos partes del cuerpo de Cristo, llevando su mensaje de redención según nuestras condiciones temporales y nuestros carismas otorgados por el Espíritu, pues no hacemos más que ser instrumentos de la misericordia divina actuando en nosotros. No ganamos la salvación, sino que somos adoptados dentro del regazo paternal de Dios, cruzando las aguas de redención, las aguas bautismales. Gloria a Dios, que tiene el poder de afianzarlos, según la buena noticia que yo anuncio, proclamando a Jesucristo y revelando un misterio que fue guardado en secreto desde la eternidad y que ahora se ha manifestado. Este es el misterio que por medio de los escritos proféticos y según el designio de Dios eterno, fue dado a conocer a todas las naciones para llevarlas a la obediencia de la fe. A Dios, el único sabio, por Jesucristo, sea la gloria eternamente. Amén.